Bien, señorías, pasamos al punto tercero del orden del día. Comparece a petición propia el consejero de Fomento y Vivienda a fin de informar sobre la colaboración institucional en la lucha con los desahucios. Esta comparecencia a título de petición propia arrastra también las que presentó el Grupo Socialista, a las que a su vez presentó también el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y a la que presentó también el Grupo Parlamentario de Podemos. Para hacer la presentación de esta comparecencia tiene la palabra el señor consejero. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, comparezco en la Cámara en esta ocasión para informar sobre los acuerdos institucionales que está alcanzando el Gobierno de Andalucía en materia de vivienda para luchar contra los desahucios. Como ustedes saben, la vivienda constituye un elemento de especial relevancia en el diseño de las políticas públicas en Andalucía. Con la llegada de la crisis económica a la preocupación por el acceso a la vivienda se le une un nuevo factor de preocupación, el riesgo de desahucio de sus hogares de cientos de familias que no pueden hacer frente a sus deudas debido a los efectos de una muy difícil coyuntura laboral y la consiguiente disminución o ausencia de ingresos. Desde una perspectiva social, resulta indiscutible que el disfrute de una vivienda digna y adecuada es un elemento esencial para el desarrollo integral de la vida de las personas, así como de su proyección familiar, social y laboral. La acción política en materia de vivienda solo alcanzará una mayor eficacia si es objeto de cooperación entre las distintas administraciones e instituciones del Estado. Esta es nuestra ambición y este es nuestro modelo de gobierno en una materia tan fundamental para los ciudadanos. En este sentido, el pasado 1 de marzo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, la presidenta de la Junta de Andalucía y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias suscribieron un convenio, el más ambicioso que hasta ahora se ha hecho en todo el territorio español, que permite actuar de manera coordinada y preventiva en caso de desahucio y ejecuciones hipotecarias que pudieran acabar en lanzamiento y que afecten a familias vulnerables. Este convenio desarrolla procedimientos de comunicación entre la autoridad judicial, los servicios sociales y de vivienda de las entidades locales, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Consejería de Fomento y Vivienda, cuando con motivo de un desahucio se detecte una situación de especial vulnerabilidad. La Consejería de Justicia e Interior implementará en el sistema de gestión procesal adriano los instrumentos necesarios para informar a los ciudadanos de los recursos asistenciales existentes, así como para asegurar el ejercicio del derecho de defensa y representación mediante la asistencia jurídica gratuita. En el convenio se fijan las condiciones para que la Consejería de Fomento y Vivienda y los servicios sociales locales y autonómicos puedan acceder a los datos de las personas que figuran en los ficheros de carácter jurisdiccional con objeto de atender a una eventual situación de desprotección, vulnerabilidad o riesgo de exclusión, siempre con respeto a los límites establecidos por la Ley de Protección de Datos. Así pues, el marco de actuación del acuerdo firmado establece procedimientos de actuación diferentes, teniendo en cuenta el momento en el que se encuentra la familia en riesgo. Caben distinguir dos apartados. El primero de ellos, en los casos de ejecución hipotecaria de una vivienda habitual. En este caso se podrá intervenir en tres momentos diferentes que consideramos clave para intentar resolver la dificultad familiar en el momento de la detección de los problemas por parte del juzgado. Al efectuar requerimiento de pago, antes de interponerse la demanda, cuando la autoridad judicial observe que el deudor hipotecario no ha sido informado de forma clara y veraz sobre el Código de Buenas Prácticas o lo contenido en las leyes 1 de 2013 o 25 de 2015, se le facilitará información y asesoramiento para que el deudor pueda dirigirse a la entidad acreedora y proponerle posibles soluciones. Durante el proceso de ejecución hipotecaria, las partes firmantes del convenio propiciarán la pronta detección por parte de la autoridad judicial de una situación de especial vulnerabilidad o de riesgo de exclusión. En este caso, en caso de que se detecte esta situación, se dará traslado tanto a la Consejería de Fomento y Vivienda para que la persona sea incluida en el programa de defensa de la vivienda como a los servicios sociales locales para que analicen la situación y, en su caso,
tomen las medidas pertinentes. Si estamos hablando de intervención en el momento del lanzamiento, cuando la autoridad judicial detecte una eventual situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión, se comunicará a los servicios sociales para que lleven a cabo la valoración de las circunstancias y acometan las actuaciones correspondientes. A partir de aquí, y una vez examinada la situación, se adoptarán las decisiones que procedan, comunicándose al órgano judicial las diferentes propuestas. El órgano jurisdiccional, a la vista de tales circunstancias, tomará las medidas correspondientes que procedan, que podrían desembocar en la suspensión del lanzamiento, siempre de acuerdo a las leyes procesales. Si estamos hablando de desahucios de vivienda habitual por impago de alquiler, también se podrá intervenir en 3 momentos procesales diferentes. En primer lugar, al admitirse la demanda de desahucio por falta de pago y efectuarse el requerimiento de pago y desalojo. Cuando la autoridad judicial observe que el arrendatario se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, se le informará, junto con la correspondiente demanda, de los servicios o programas de acción social a su disposición, tanto por la Administración autonómica como por la local. Si estamos hablando durante la tramitación del procedimiento de desahucio por falta de pago, se propiciará la pronta detección por parte de la autoridad judicial de esta situación de riesgo, de exclusión y de vulnerabilidad, y se trasladará igualmente, como en el caso anterior, a la Consejería de Fomento y Vivienda para que la persona sea incluida en el programa de defensa de la vivienda y a los servicios sociales locales para que analicen la situación y se tomen las medidas oportunas. Si estamos hablando del momento en el que se produce el desarrollo del lanzamiento, cuando la autoridad judicial detecte una situación vulnerable o de riesgo de exclusión, se comunicará a los servicios sociales para que lleven a cabo la valoración de las circunstancias y se acometan también las actuaciones correspondientes. Examinada la situación, se adoptarán las decisiones que procedan, comunicándoselo al órgano judicial. El órgano jurisdiccional, a la vista de tales circunstancias, tomará la resolución procedente y, en su caso, se procederá a la suspensión del lanzamiento, siempre de acuerdo a las leyes procesales. La Consejería de Justicia e Interior procederá a incluir en las resoluciones o cédulas oportunas del sistema de gestión procesal Adriano la información sobre los servicios sociales comunitarios proporcionada por las entidades locales respectivas, así como de la persona y datos de contacto a las que puedan dirigirse antes de la fecha de desalojo. Cuando se tenga fijada la fecha de desalojo y se observe una situación vulnerable, podrá informarse a los servicios sociales que correspondan, previa autorización de las personas afectadas, de sus datos personales y de contacto, de la fecha prevista de lanzamiento, de la dirección de la vivienda, y se comunicará a través del medio más rápido siempre que quede constancia de lo mismo. La Consejería de Fomento y Vivienda podrá acceder a los datos de carácter personal que figuren en los ficheros jurisdiccionales en aquellos casos en los que el procedimiento de ejecución o lanzamiento verse sobre vivienda protegida. Se hace al objeto de cumplir el artículo 9.1 del Reglamento de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, que establece la obligación de los nuevos titulares de poner la vivienda a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida. Del mismo modo, se tomarán las medidas adecuadas para que el deudor pueda comprender la conveniencia de personarse en los autos mediante abogado y procurador, informándole de la posibilidad de solicitar la designación de oficio de asistencia profesional, haciéndole saber que se puede decretar la suspensión del procedimiento hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la justicia gratuita o a la designación provisional de abogado o procurador. Para ampliar la efectividad de este protocolo de actuación, todos los firmantes del acuerdo realizarán otras acciones complementarias. Por parte del Consejo General del Poder Judicial, colaborará con la Junta de Andalucía en la divulgación y difusión de información, así como en la confección de los formularios e impresos normalizados y en la confección de un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones realizadas al amparo del convenio. Se organizarán actividades formativas y de divulgación del convenio y se fomentará la participación de los colegios de abogados y de procuradores. Se adoptarán las medidas precisas para que las entidades locales y la Junta de Andalucía puedan acceder a datos de carácter personal contenidos en los ficheros jurisdiccionales. Por parte de la Junta de Andalucía, se informará al Consejo General del Poder Judicial y a los juzgados del territorio sobre la estructura, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y de los programas de asistencia social, así como el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda y sus procedimientos de actuación. También
se facilitará a través de la Consejería de Fomento y Vivienda la identificación y los datos del contacto personal responsable de las comunicaciones que corresponde realizar en cada caso para continuar la tramitación a propuesta de los servicios sociales municipales. Ofrecer una respuesta ágil y acelerar la tramitación conforme a la normativa de las solicitudes remitidas, por tanto, por los servicios sociales de las entidades locales como por los juzgados. También el compromiso es establecer un procedimiento de comunicación ágil de los requerimientos de nombramiento provisional de abogado y procurador entre los órganos judiciales y los colegios de abogados y procuradores. Se mantendrá también actualizados los formularios procesales adecuados en el sistema de gestión procesal adriano para la comunicación eficaz de las situaciones que puedan dar lugar a supuestos de vulnerabilidad y exclusión social. Por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, los compromisos son promover una actuación entre sus asociados del conocimiento de este convenio, buscar la colaboración para la ejecución de los compromisos en el recogido mediante su adhesión al mismo. Este acuerdo, les comunico que ya ha sido ratificado. El primero de los ayuntamientos que lo ha hecho ha sido el de Sevilla y hay mostrado interés manifiesto en que al Ayuntamiento de Sevilla le sucedan otros muchos en Andalucía. Promover también entre sus asociados que den una respuesta inmediata y una tramitación urgente a las solicitudes remitidas por los juzgados y comuniquen la resolución que ponga fin al expediente del juzgado que conozca del asunto. Quiero recalcar que este convenio ha sido diseñado desde el convencimiento de que la acción conjunta y coordinada, orientada hacia objetivos compartidos y estratégicos de todas las administraciones públicas, multiplica siempre la efectividad de los esfuerzos que cada parte de forma aislada pudiera hacer. Y esta es una prueba más de que el Gobierno andaluz, en el marco de sus competencias, ha hecho de la lucha contra los desahucios una prioridad y por eso se ha venido trabajando con la puesta en marcha de diferentes iniciativas políticas que tienen un fin último: el derecho humano, constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, y esto es el principal objetivo que persigue el Gobierno de Andalucía. Con un marco competencial que otorga al Gobierno de España la planificación económica del Estado, el Gobierno andaluz actúa en política de vivienda de una manera integral con la colaboración efectiva de todos los agentes implicados y por este motivo es objeto de cooperación en la Junta de Andalucía, con los ayuntamientos, con las diputaciones, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con entidades financieras, con el mundo asociativo más representativo, con el Defensor del Pueblo, por supuesto, con las demandas que habría que hacer, que hacemos, y que nos gustaría que fuese mucho más beligerante, aceptando sus compromisos, el propio Gobierno de la Nación. Pareciera ocioso recordar que los desahucios y las ejecuciones hipotecarias son el resultado de la incapacidad del pago de la deuda de familias por pérdida de ingresos. Y esto no es ajeno a la política económica y laboral que el Gobierno del Partido Popular ha venido manteniendo en la última legislatura. La precarización de las condiciones de trabajo, la bajada de salario, la reducción del gasto en prestaciones por desempleo, el rescate financiero en contra del rescate a las personas han provocado que España tenga hoy uno de los índices en términos de desigualdad más altos de Europa, como cada uno de los elementos que podemos tristemente consultar demuestra. Y estamos hablando, por tanto, de que los desahucios y las ejecuciones hipotecarias no son más que una consecuencia especialmente lacerante, una consecuencia especialmente dolorosa de una situación que está representando en esta legislatura profundizar en las desigualdades en España. La situación actual muestra que en los últimos 8 años la crisis ha impactado directamente en las familias y especialmente en los sectores de población con más dificultades económicas, que se han visto en riesgo de perder su vivienda por impago de la hipoteca o de la renta de alquiler. En este sentido, Andalucía está desarrollando el conjunto de normas más ambicioso que hay en ninguna otra comunidad autónoma. Se aprobó la Ley de la Función Social de la Vivienda, que pretendía, entre otras cosas, expropiar temporalmente a los bancos el uso de la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria, que el Partido Popular recorrió al Tribunal Constitucional. Trabajamos en la aprobación de una nueva norma, que es el anteproyecto de ley retracto, que en un plazo breve, antes de que finalice el periodo de sesiones, estará en trámite parlamentario, que nos va a permitir ejercer el derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecuciones hipotecarias, garantizando que los ciudadanos puedan permanecer en sus hogares. Impulsamos
la futura Ley de Protección de los Derechos de Personas Consumidoras y Usuarias, en trámite parlamentario, a punto de ser concluido, y en la lucha contra los desahucios se han incrementado los recursos económicos destinados a ayudar al pago del alquiler a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio o de ejecución hipotecaria. Una cantidad que saben ustedes que ampliamos en términos de recursos en agosto del año pasado, que ha permitido ya atender a 365 personas con una percepción media de 3.330 euros al año y cuyo desembolso ha representado ya más de 1.200.000 euros. Otra orden, también desarrollada, es una que representa una línea de ayuda dirigida a personas en situación de especial vulnerabilidad con un presupuesto total de 4,3 millones de euros que ha dado cobertura a 2.463 familias en Andalucía con una media de ayuda de 1.754 euros. Voy terminando. Aunque la Administración de la Junta de Andalucía ha logrado un conjunto de medidas orientadas a potenciar y consolidar servicios y programas de atención a las personas y familias inmersas en esta realidad, debemos seguir avanzando en una actuación integrada del Gobierno y coordinada con el conjunto de administraciones. Me parece que es fundamental que todos seamos conscientes de que con las capacidades que tenemos en la mano tenemos que hacer un esfuerzo compartido. Si me permite, le haré la referencia a lo que en este concepto creo que es especialmente oportuno establece el concepto de gobernanza. Instituciones, gobiernos, que formalmente son autónomos, tienen que decidir libremente, voluntariamente, poner de acuerdo sus estrategias para colaborar y alcanzar un fin compartido de forma más eficaz. Y todo el mundo tiene que sentirse concernido cuando estamos hablando de tratar de evitar que una familia pierda el derecho a su vivienda. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y lo hace en su nombre su diputada, la señora Nieto Castro. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, consejero. Gracias por las explicaciones que nos ha dado a petición propia con relación a las medidas antidesahucios practicadas por el Gobierno, fundamentalmente centradas en esta ocasión al convenio firmado recientemente con el Consejo General del Poder Judicial. Al que no tenemos nada que objetar. Nos parece del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida un acuerdo positivo, que circule toda la información sensible de las personas que se hallan en un procedimiento de desahucio y en un riesgo cierto de quedarse sin la vivienda, que sus datos sean conocidos por las administraciones susceptibles de paralizar ese desahucio, de procurarles una solución habitacional alternativa o de iniciar un proceso de negociación con la entidad bancaria que finalmente permita que ese desahucio no se produzca o que no se produzca sin una alternativa habitacional para la familia. Nos parece bien. A partir de ahí, algunas reflexiones que le vamos a trasladar, consejero. Estamos hablando de medidas que, aun siendo positivas, no es menos cierto que son reactivas a un problema social que solo podemos solucionar entrando a modificar algunas de las disposiciones legales que anteriormente determinan la suerte final de esa familia cuando se encuentra en la situación de sobreendeudamiento o de empobrecimiento sobrevenido y que ya no puede afrontar sus compromisos de pago. Y esa es la parte problemática a la que hay que meter mano, al injusto sistema normativo que en nuestro país permite que defender el derecho a la vivienda, defender el derecho humano a la vivienda o desarrollar legalmente el derecho constitucional de la vivienda no sea sino una quimera o algo declarado inconstitucional por el propio tribunal que se supone vela por el desarrollo de esas garantías establecidas en la Constitución. Un disparate. Y es cierto, usted ha hecho referencia a que hay un problema
de precarización laboral, de destrucción de puestos de trabajo, problema de empobrecimiento de un sector creciente de la población que tiene luego un correlato en su situación cada vez más frágil a la hora de poder conservar su vivienda. Pero también es verdad que en esa cadena en la que vive atrapada millones de personas de nuestro país, intervenir en el último momento, intervenir en el momento en el que ya está, por así decir, echada su suerte, solo puede evitarle que se vea sin un techo, en algunos de los casos, pero no puede modificar las consecuencias, no puede modificar las causas que le ha llevado a vivir esa situación. Entonces, usted nos trasladaba algunas reflexiones sobre los asideros jurídicos con que se ha dotado la Junta de Andalucía para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. Usted hacía el relato desde la Ley de la Función Social de la Vivienda. Es así una ley, desde luego, de vanguardia en cuanto que cuestionaba que a una persona que no podía pagar se le pudiera poner en la calle. La Administración rompía la equidistancia, que fue la actitud clásica frente a este atropello creciente en el que se han visto millones de familias. Se rompía la equidistancia con la Oficina en Defensa de la Vivienda y también se trataba de incorporar una nueva mentalidad de poco arraigo en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, fomentando la tenencia en alquiler, pasando al alquiler vivienda pública que estaba pensada para su venta y tratando de fortalecer las líneas de ayuda, de asistencia al alquiler, para que las personas empezaran a barajar como una opción también buena de futuro, que su techo no fuese el que pudieran procurarse mediante una hipoteca que necesitaban para poder estar seguros de poder afrontar su pago muchos años de una economía en casa lo suficientemente saneada como para ello, algo que hoy dramáticamente todos conocemos que es bastante poco probable. Bien, esa ley ya no la tenemos, ese asidero jurídico ya no lo tenemos, pero las propuestas normativas que nacen del Gobierno en esta legislatura son sensiblemente menos ambiciosas, consejero. Se ha renunciado a elementos que nos parecían más incisivos y de mayor utilidad para las personas a las que iban destinadas. Es una apreciación de nuestro grupo parlamentario, pero también es un reflejo o una interpretación que se puede hacer de los datos del Consejo General del Poder Judicial, que nos dicen que en la secuencia histórica desde que estalló la burbuja inmobiliaria, el único momento en el que en Andalucía se ha producido un descenso del número de desahucios fue el tiempo en el que tuvimos Oficina en Defensa de la Vivienda y Ley de la Función Social de la Vivienda o Decreto de la Función Social de la Vivienda vigente. Desde ahí, y de hecho los datos del 2015 han sido demoledores porque hemos sido la única comunidad autónoma en la que han crecido el número de desahucios, de todos los desahucios que tienen que ver con la vivienda, fuese por la Ley de Arrendamiento Urbano, fuese por lanzamiento hipotecario. Está claro que en el año 2015 las propuestas y la acción del Gobierno no han sido capaces de mantener la tendencia que se inició con aquella, sí, vanguardia normativa, sí, ruptura de la equidistancia que se planteó en la legislatura pasada. Y las propuestas normativas que están efectivamente de manera inminente para entrar a la Cámara, la Ley de Tanto y Retracto, ya le hemos dicho desde nuestro grupo parlamentario que nos parece fuertemente desincentivadora de la negociación con las entidades bancarias. Tendremos ocasión de debatirlo nuevamente aquí, en la ponencia, y trataremos de hacerles ver esa circunstancia que nos parece grave. Es desincentivadora de la capacidad de negociación y de disuadir del propósito de poner a una familia en la calle que finalmente la Junta le compre la vivienda. Esperemos que luego en el trámite eso se pueda corregir. No le añado nada a la ley que protege a las personas consumidoras de productos hipotecarios, una ley que viene también de la anterior legislatura y que efectivamente hace falta y que bueno pronto tendremos aquí. Pero sí le tengo que decir sobre el alquiler, que usted decía que es una apuesta de este Gobierno actual. Pero usted sabe que si el compromiso o la expectativa que se genera a las familias que tienen un alquiler, cuando se les dice que va a haber un incremento presupuestario, que va a haber una dotación, cuando se abre una orden de subvención, si luego no se paga, a la familia perceptora o potencial perceptora de ese ingreso, al final la Junta la está precipitando a ese pozo del desahucio del que luego la puede sacar
o puede intentar sacarla con el convenio que ha firmado. Pero el bombero pirómano en esto no nos sirve. Si vamos a ayudar a las personas vulnerables y vamos a tratar de evitar desahucios también de alquiler, el dinero comprometido para ayudar a esas personas que lo necesitan para pagar sus alquileres tendrá que llegarles. Sabe usted que la Asociación Pro Derechos Humanos ha llevado este tema incluso al Defensor del Pueblo. En cualquier caso, y para terminar, consejero, mire, ayer tuve ocasión de visitar las corralas de San Lucas de Barrameda, una ciudad que probablemente encarna bien algunos de los elementos que usted nos ha trasladado en su exposición. 50% de paro, un problema de exclusión social muy importante, un desarrollo urbanístico pensado para la especulación pura y dura y cientos de familias sin alternativa, no ya habitacional, sin alternativa de ningún tipo. Perfil medio, mujeres jóvenes con hijos. Más de 150 familias, más de 22 corralas, no sé cuántas promociones de vivienda vacías que no están ocupadas porque están vigiladas. ¿Qué trasladan esas personas? Personas que me contaban ayer, que habían sido pagadoras puntuales mes a mes durante 15 años, durante 12 años, durante 16 años de sus compromisos, fuesen hipotecarios o fuesen de alquiler. ¿Qué nos dicen esas personas que al final es de las que hablamos cuando nos subimos aquí? Pues que a sus hijos en la calle no los van a dejar. Que si no tienen ese techo, porque de él lo saquen, buscarán otro. Y que si no tienen dinero para pagarlo, igualmente buscarán otro. Porque sus hijos en la calle no pueden dormir. Y es algo tan lógico que no hay herramienta legal que legitime que a esas personas se las eche a la calle sin una alternativa. Le digo más, no hay ningún sistema moral que legitime que se les criminalice frente a otras personas trabajadoras y se les eche a pelear entre ellos. Y se les tache de vividores, la patada en la puerta, aprovechados del sistema. Debe haber mucho extranjero. Desde un punto de vista legal, no es legítimo que una persona sea criminalizada por darle un techo a sus hijos cuando vive en un país que supuestamente tiene un ordenamiento jurídico que le avala para ejercer su derecho a la vivienda. Pero es que desde un punto de vista moral, no mover un dedo y encima intentar que la presión del resto de la ciudadanía se concentre en ellos, en lugar de en la propia dudosa ética de quien no mueve un dedo para sacarles de allí en unas condiciones decentes, es perturbadora, consejero. Allí se impone una negociación con los bancos para procurar alquileres sociales a esas familias y otras muchas más cosas que no entran a objeto del debate de hoy. Y esa situación, con el zoom puesto, no es más que la situación nominal que viven muchas personas, las que ya están en esa fase, las que están con la incertidumbre si van a conservar su vivienda, las que no saben si van a recibir el dinero que les han prometido que iban a recibir para poder pagar el alquiler, las que no saben si van a volver a ser contratadas, a las que les falta un mes que cotizar para poder tener acceso a alguna ayuda. Tenemos a tantas personas al borde del precipicio que, puesto en comparación, el acuerdo con el Consejo del Poder Judicial, sin hacerle de menos, sin restarle valor, necesariamente tiene que estar acompasado con medidas un poquito más contundentes y un poquito más efectivas, porque todos decimos lo del derecho humano a la vivienda, lo de evitar la mercantilización de la vivienda y lo de garantizar a las personas que tengan un techo porque es necesario para llevar una vida digna, pero decir no es hacer. Y estas personas de las que le hablo, con las que tuve ocasión de estar ayer, y otras muchas que hay en nuestra comunidad autónoma, necesitan que se hagan, que se tomen medidas valientes, decididas, que confronten con el sistema establecido hasta que acompasen lo que es legal con lo que es legítimo y moral, porque en este momento hay una brecha indecente entre ambos escenarios. Y por esa brecha se está cayendo el futuro de muchas familias que no merecen que hagamos juegos florales
y que sí que necesitan que seamos verdaderamente comprometidos con la construcción de un sistema que evite que sea legal que una persona pueda quedarse en la calle Señora Nieto, con le ruego hijos. concluya inmediatamente. Enseguida, presidenta. Que sea legal que una persona se pueda quedar en la calle con sus hijos al raso y que precisamente él sea el delincuente. Sobre todo eso hay que reflexionar, consejero. Y quizá, si lo hace, moderemos el entusiasmo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Interviene en su nombre su diputada, la señora Prieto Bonilla. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero. Durante años, la triste realidad del desahucio ha protagonizado el debate social, mediático y político en nuestro país. Este debate era obvio y comprensible, ya que despojar a alguien de su casa constituye uno de los procesos más duros que cualquier persona puede experimentar. Sin embargo, como sucede siempre que los partidos políticos o ciertas figuras mediáticas se convierten en líderes de alguna causa social, existe cierto riesgo de aprovechamiento electoralista del problema y, por tanto, de manipulación política. Nosotros vamos a enfocar el problema utilizando datos. Estos nunca mienten. Los desahucios siguen siendo un goteo constante en España. Así lo corrobora el informe estadístico publicado por el Consejo General del Poder Judicial, que revela el número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2015. Entre abril y junio del año pasado se han producido 18.739 desahucios, solo 10 menos que en el año 2014. Lo que sí ha disminuido un 2,9% es el número de lanzamientos solicitados. En este informe se refleja que más de la mitad de los desahucios, un 52%, que incluyen no solo viviendas y no solo habituales, se derivó del régimen del alquiler. El 43,3% de ejecuciones hipotecarias, procedente de impago de hipoteca, y el 4,1% restante obedeció a otras causas. Los datos ponen de manifiesto que los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 2,7% hasta junio, mientras que los acordados por impagos del alquiler descendieron un 1,2% en términos interanuales. De estos datos también dice que Andalucía ha sido la comunidad con mayor porcentaje de desahucios, consecuencia de ejecuciones hipotecarias, con un 20% del total nacional. Y de esta serie de datos se pueden sacar varias conclusiones. Que, en primer lugar, el problema de los desahucios se dilata en el tiempo y su número se mantiene, porque persisten las condiciones de crisis económica en las familias y, por tanto, en el país. Por otra parte, es un buen termómetro para analizar la evolución de esta crisis tan profunda que nos aqueja, la más grave y prolongada en el tiempo que esta humilde ciudadana haya vivido. Habría que plantearse de una vez por todas una nueva ley hipotecaria en la cual se recoja la eliminación automática y sin previa exigencia del titular de las cláusulas declaradas abusivas por la Unión Europea y el Tribunal Supremo. Esta ley, que data de 1946 y ha sido constantemente parcheada, pero se necesita un cambio integral que se adapte a los tiempos que vivimos, ya que han pasado muchas cosas desde la posguerra. Por último, conociendo los datos, se hace necesaria una política coordinada, como la que se acaba de iniciar, entre las instituciones para la localización de casos de especial vulnerabilidad. Estamos hablando de personas que se enfrentan a procesos de desahucio por impago de la hipoteca o del alquiler, de forma que los servicios sociales de la comunidad autónoma puedan actuar. En este sentido, ya se ha hablado aquí, el pasado mes de marzo, el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía, junto con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, han firmado un convenio de colaboración, algo que nos parece, por supuesto, positivo, pero que llega algo así como 7 años tarde. Sin embargo, la firma de este convenio supone poner los cimientos para seguir trabajando en un plan que implique a otras instituciones como los ayuntamientos. Este es el camino. Lo difícil, como siempre, es que se puedan coordinar todas las instituciones con garantía de éxito.
porque si no tenemos cuidado, lo que nos puede pasar es que dupliquemos competencias y gastemos, por tanto, el doble de recursos en solucionar un mismo problema. Como ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla inició el mes pasado la tramitación del expediente para la adhesión de la ciudad al convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, el Consejo Superior del Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios, para que esta ciudad contara con un marco de coordinación adecuado con todas estas instituciones en el ámbito de los desahucios. Pues bien, nos preguntamos, ¿vamos a ir ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, trámite tras trámite para conseguir la esperada coordinación que ayude a estas familias? ¿Habrá localidades que no se adhieran y, por tanto, sus habitantes pierdan estos beneficios? La burocracia y el protocolo malentendido ahogan la eficacia y la rapidez necesarias en este tipo de situaciones, y los ciudadanos nos iban a agradecer seguro que por supuesto, le imprimiéramos rapidez. Vamos a detenernos un poco en los mecanismos prácticos puestos al servicio de la ciudadanía en la lucha contra los desahucios. Son inconexos, pero consideramos que están bastante bien. A nivel local están las aperturas, abrieron oficinas municipales dedicadas expresamente a los desahucios, que no existía con anterioridad, y su labor consiste en coordinarse con los servicios sociales locales para evitar el desalojo y, en último extremo, impedir que las familias afectadas por un desahucio se queden sin vivienda. Los ayuntamientos andaluces han puesto en marcha iniciativas, me refiero sobre todo de las capitales de provincia, iniciativas muy variadas en este sentido, que van desde acuerdos con los colegios de abogados para asesorar jurídicamente a las personas afectadas o negociaciones con los bancos para poner a disposición de las familias sus pisos vacíos. A nivel autonómico, las oficinas de prevención, intermediación y protección contra los desahucios acogidas al Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda han evitado alrededor de 8.000 desalojos desde su puesta en funcionamiento en octubre de 2012. Consideramos que la labor de prevención de verdad es muy interesante. Las familias acuden, se informan sobre las consecuencias del posible impago de las cuotas o de las cláusulas abusivas de sus préstamos, o los que van y sobre todo más interesante, sobre los que van a firmar, sobre los que tienen previsión de firmar. En los momentos de plena burbuja inmobiliaria, cuando se firmaron tantas hipotecas con cláusulas abusivas, sin ser el consumidor consciente de lo que firmaba, esta oficina de prevención hubiera venido muy bien, hubiera evitado quizás muchísimos desahucios futuros. En la actualidad estamos en general mejor informados y muchas veces, tras vivir situaciones desagradables de primera mano, de familiares o allegados, no obstante, es importante dotar a los ciudadanos de los instrumentos necesarios para que decida por sí mismo, ya que de otra manera siempre será esclavo de un sistema normalmente injusto. Luego está el servicio de intermediación, que es la segunda función que realizan estas oficinas, que está destinado a quienes ya tienen deudas con los bancos y se encuentran en riesgo de desalojo. La intermediación, a priori, parece tener sus frutos y las soluciones empleadas han sido múltiples, atendiendo al estado de la situación de cada caso. Ha habido asesoramiento sobre la acción de pago, alquiler social, negociación de cuotas hipotecarias y del periodo de carencia, negociación con la entidad financiera y con los juzgados, la suspensión del lanzamiento o la dación en pago con o sin alquiler social. En este último ámbito de actuación, la de protección, en el último ámbito de actuación, la de la protección, 1.154 familias se han dirigido a este servicio, con el desahucio ya ordenado y con el proceso ya muy avanzado. Contactar con la entidad financiera o con los juzgados, dependiendo del caso, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución, es uno de los métodos empleados. En las situaciones de desahucio inminente, este servicio contacta con los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente para evitar soluciones de emergencia, para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas. También ayuda y asesora para la inscripción en el registro municipal de demandantes de vivienda. Toda esta labor tan encomiable, no nos cabe duda que se hace fuerte en la colaboración entre la Junta y el Consejo General del Poder Judicial, y puede tener quizás un punto débil en lo que se refiere a los ayuntamientos. Sobre todo, sobre esto hay que ahondar y hay que buscar la participación de todos para intentar paliar o intentar solucionar los problemas de los ciudadanos en esta situación. Sin embargo, estas son medidas necesarias y prácticas, pero cambiar el marco legal, como se ha dicho antes, con una nueva ley hipotecaria y también, y no menos importante, con una ley de segunda oportunidad, como ya hemos traído a este pleno en otras ocasiones, que permita a las personas físicas que se hayan endeudado demasiado tener otra oportunidad para rehacer su economía y posiblemente su vida después de un fracaso. Esto creo que es fundamental.
Las administraciones públicas deben seguir actuando ante un fenómeno que deriva en situaciones que vulneran derechos fundamentales, también contenidos en tratados internacionales. Por ello, es preciso hacer un tratamiento individualizado de cada situación, como también es verdad que se está haciendo ahora, pero también creemos que se han puesto los cimientos, que bien es cierto, y que de nuestro grupo apoyaremos todas las medidas que se hagan en este sentido, porque no hay que olvidar que Ciudadanos considera la vivienda como un derecho social y, en palabras de Luis Garicano, que se garantice a todos el derecho a la vivienda y que éste no sea un derecho vacío, sino un derecho real. Eso es lo que nosotros propugnamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Es ahora el turno del diputado señor Gil de los Santos, que intervendrá en representación de su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero, por sus palabras, por haber explicado el convenio, prácticamente haberlo leído. Y buenas tardes, señorías. La situación de crisis económica en los últimos años motiva que muchos ciudadanos se encuentren inmersos en procedimientos de ejecución que terminan la subasta y adjudicación de sus viviendas, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias. Les acabo de leer el artículo 6º del convenio que nos ha presentado hoy nuestro compañero y consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López. Un convenio en el que se expresa con rotundidad la dureza de la situación socioeconómica en la que vivimos. Un problema tan serio que desde el mismo convenio se indica que requiere de un impulso de la articulación legal. Vamos a ver. Para ser exactos, ese artículo al que me refiero dice que la Junta de Andalucía continúa impulsando un marco legislativo de lucha contra los desahucios en Andalucía, que supone una reacción en el ordenamiento jurídico que pretende articular una serie de medidas en salvaguardia del bien jurídico protegido, el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna. Señor consejero, permítame que insista, que usted y su Gobierno han tenido en su mano aprobar la Ley de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética que presentó el Grupo Parlamentario de Podemos y prefirieron ponerse de perfil. Eso no es precisamente construir marcos legislativos en salvaguardia de la función social de la vivienda. Una ley que nació de las propuestas hechas por la plataforma de afectados por la hipoteca, la PAH, y que recogía las reivindicaciones de quienes están sufriendo en primera persona un problema que este mismo convenio reconoce como una durísima realidad. Me hubiera gustado que este Gobierno hubiera tenido el coraje de haberse bajado a la arena y batirse el cobre con el resto de los grupos parlamentarios para llegar al acuerdo y sacar adelante una ley que no solamente diera solución a la emergencia habitacional, sino también a la pobreza energética, que no figura por ningún lado en este convenio. Ya sé que hay otro entre la FAP y Endesa y otra compañía eléctrica que aborda ese tema, pero de la Junta de Andalucía, de este Parlamento, no se sabe nada. Vamos a ver. A pesar de que esperábamos una regulación con rango de ley, este convenio nos parece un paso en la línea correcta. Primero porque, como ya he dicho antes, supone un reconocimiento oficial de una situación de profunda injusticia. Y segundo, porque establece mecanismos de coordinación entre distintas instituciones para luchar contra una misma lacra social. Nos parece especialmente loable la implicación directa de 3 consejerías en esta labor: la de Fomento y Vivienda, Igualdad y Políticas Sociales y la de Justicia. Queremos creer que esta implicación denota una mayor sensibilidad por parte de la Junta hacia un problema al que todos miramos con preocupación, pero al que hasta ahora pocas soluciones reales se han dado. Entendemos
que se ha organizado un protocolo claro, cuyos resultados habrá que ver con la práctica para realizar los ajustes que sean necesarios. Sin embargo, echamos de menos en este convenio la articulación económica en todas estas medidas. Ustedes saben, mejor que nadie, que una regulación sin respaldo presupuestario acaba en papel mojado. Eso que van predicando tanto en contra del Partido Popular, que me parece bien, pero se tienen que aplicar el cuento. En la disposición octava, este convenio dice que no tendrá coste alguno, y que tan solo se refiere a la mejora de las labores de coordinación entre las distintas entidades y administraciones. Pero seamos realistas. Ya en la cláusula primera, la que marca el objetivo del convenio, se habla de implementar en el sistema andriano de la Administración de Justicia los instrumentos para facilitar la información al ciudadano. Además, de hacer referencia a las actuaciones de formación que sean necesarias para los funcionarios encargados de la gestión de las actuaciones que se generen. A esto se une que de esperar que este convenio tenga los efectos deseados y sean miles de personas las que recurran a él. Eso supondrá más trabajo para los funcionarios y trabajadores de las distintas administraciones, sin que se haya previsto ningún refuerzo. Es más, como ya se ha indicado antes, la previsión del propio convenio es que no tenga costes, pero eso no encaja, no es sostenible ni creíble, a no ser que nos estén vendiendo humo y humo del malo. Insisto, al final el peso recaerá sobre los hombros desnudos de los ayuntamientos, especialmente los servicios sociales comunitarios y municipales, y de los hombros, también desnudos, de los juzgados, sin que la Junta compense esta situación con un aumento de recursos económicos ni un aumento de la plantilla. Es, por tanto, de una lógica aplastante que, si se quiere realizar un esfuerzo extra, porque la situación de emergencia de los desahucios, porque esta situación de emergencia lo requiere, y se articula en el convenio una serie de funciones concretas por parte del Consejo General del Poder Judicial, la FAMP y la Junta de Andalucía, que no se circunscribirá en el desarrollo ordinario de las competencias que son propias de estos tres órganos. Eso requerirá recursos extras en tiempo y personal. Si el convenio no significase alteración alguna en el normal funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Junta de Andalucía, eso diría muy poco a favor del convenio que nos ha traído esta tarde aquí. Diría muy poco a favor. También entendemos que se hace necesario reforzar con más recursos el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, aquel que se nombra recurrentemente a lo largo de todo el convenio, ya que todas las acciones se derivan hacia ese Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda. Esto es autoexplicativo en sí mismo. Por muy bien que funcione la colaboración entre las instancias que firman el convenio y se deriven todos los casos que cumplan los requisitos y que queden amparados en la normativa que se nombra a lo largo del convenio, si el programa que tiene que darle soporte anda igual de raquítico que previa a la firma de este convenio, tendremos una muesca falsa más en los logros de la señora presidenta. Queda muy bien para la foto, la señora presidenta queda muy bien ahí en la foto, pero sin medios esto es aire. Por ello, y para terminar, y para ser productivos y proactivos, les propongo desde esta tribuna la redacción de un decreto ley que vehicule la dotación económica que garantice la viabilidad de este convenio. Si de verdad quieren trabajar para el pueblo andaluz, comprométanse hoy aquí a que este convenio va a venir acompañado de un refuerzo de medios y de personal en nuestra justicia, nuestros ayuntamientos y nuestra administración pública para poder poner en práctica todas las bondades que hoy nos están vendiendo. Además, señor consejero, los teóricos del derecho establecen como características
propias de la ley, entre otras, la validez y la eficacia. Este convenio es un acuerdo lícito entre administraciones, pero desprovisto de acción en caso de incumplimiento. Por tanto, señor consejero, le sugerimos que legisle más y convenie menos. Así no estaremos bajo la dependencia de la voluntad de las partes que puedan estar comprendidas en ese convenio, sino que será la ley la que sostendrá esa voluntad. Eso es seguridad jurídica. Muchas gracias. Gracias, señor Gil. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre tiene la palabra la señora Martínez. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, en primer lugar quiero agradecer al consejero sus explicaciones y reconocerle el arrojo que tiene presentándose aquí de motu propio para dar explicaciones de su actividad para evitar los desahucios cuando aún no ha aprobado el plan de vivienda en Andalucía, sobre todo cuando usted se comprometió a tenerlo aprobado en el primer trimestre de este año y eso aún no ha ocurrido. Por lo tanto, señor consejero, permítame decirle que a partir de ahí usted puede hablar y hablar, pero que para luchar contra los desahucios es necesario hacer y hacer. Y, por tanto, y puesto que esto es una comparecencia, yo quiero preguntarle y que usted me conteste posteriormente por qué el Partido Socialista, gobernando siempre en Andalucía, ha esperado 7 años desde el pico de mayor ejecución hipotecaria, que fue en el año 2009, año que también gobernaban en la Nación, para firmar este convenio con el Consejo General del Poder Judicial. Y también quiero preguntarle por qué, cuando el Partido Popular le propuso en el año 2013 este convenio, la firma con el Consejo General del Poder Judicial, pues no se aceptó, porque ustedes votaron en contra. Usted no estaba, señor consejero, pero fue en el marco de la tramitación de la Ley de la Función Social de la Vivienda cuando el Partido Popular propuso una enmienda para precisamente, y aquí está la enmienda, señor consejero, una de las 82 enmiendas que ustedes rechazaron una por una, en la que se dice literalmente: la Administración de la Junta de Andalucía acordará con el Consejo General del Poder Judicial un procedimiento para que los órganos judiciales alerten a la Administración autonómica cuando detecten supuestos de especial vulnerabilidad, etcétera. Lo que ustedes hoy vienen a contarnos. Nosotros pretendíamos que esa ley fuera de consenso, de acuerdos y de convenios con todos los agentes necesarios para evitar los desahucios. Sin embargo, ustedes prefirieron negarle a los andaluces esa posibilidad y agitar la bandera de la confrontación. Yo espero que usted dé una respuesta, aunque usted no estuviera aquí en ese momento. Y, por lo tanto, no me queda más que decirle, señor consejero, que bienvenidos a la política del acuerdo, de la colaboración entre todos. Siempre que ustedes lo planteen en esos términos, nos van a tener a su lado. De lo contrario, no cuenten con nosotros. Porque, señor consejero, a mí me gustaría también poner en el frontis de esta comparecencia una fecha de la cual yo, desde luego, me siento orgullosa y creo que mi partido la tiene que grabar y se tiene que grabar, como es la de 16 de noviembre del 2012, Real Decreto de Medidas Urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, donde un decreto con 2 artículos, el primero, suspensión de los lanzamientos de la vivienda habitual de los colectivos más vulnerables en todo el país, por 2 años, prorrogados hasta el 2017. Lo hizo el Partido Popular. Eso está en la base de este convenio y de todos los convenios que se quieran hacer para la lucha contra los desahucios. Y 2 leyes, señor consejero, que usted ha dicho los nombres, la 1/2013 y la 225/2015, que a usted no le pasa nada, no le va a salir urticaria por citar las leyes que ha aprobado el Partido Popular. 1/2013, desde el año 2013, usted tiene una ley para actuar, para firmar este convenio y no lo ha hecho, de medidas de refuerzo de la protección de los deudores hipotecarios, y la 25/2015, ley de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Por lo tanto, nosotros le decía que le damos la bienvenida
a este convenio, pero responsabilizamos al Gobierno andaluz de los desahucios que se podrían haber evitado si se hubiera votado a favor ya en el año 2013 y las veces que lo hemos traído a este Parlamento. Y es lamentable que se haya esperado tanto y más lamentable también que lo utilicen mediáticamente, porque la señora presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, convocaba a la máxima autoridad judicial de este país el mismo día que su jefe de filas pronunciaba el primer discurso de investidura fallido de la historia de España. Eligió la firma del convenio para evitar los desahucios, para no tener que asistir al discurso de investidura del señor Sánchez, y así se hacía la foto en San Telmo con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el presidente de la FAM. Por lo tanto, permítame que le diga que ha habido muchas fotos, pero pocos resultados. Y yo lamento que las políticas socialistas, y también cuando estuvieron unidas a las de Izquierda Unida, pues no hayan dado resultados. Y, por cierto, que en el acuerdo de investidura que les permite gobernar con Ciudadanos ni siquiera se mencionaba la palabra desahucio. No es la primera vez que ustedes proponen un acuerdo entre instituciones. Ya lo hicieron en el año 2012, señor consejero, con el Programa en Defensa de la Vivienda, y promovieron la adhesión de los ayuntamientos a la firma de aquel convenio, y debo decirle que con muy poco resultado. Entonces hablaban ustedes de municipios libres de desahucio, pero lo que ha ocurrido en Andalucía es bien diferente. Los datos lo reflejan así. Y hay numerosos datos que podemos esgrimir, pero yo solamente quiero darle el del Consejo General del Poder Judicial. De 2008 a 2015, 45.000 ejecuciones hipotecarias. Andalucía, lamentablemente, no lo digo yo, lo dice el Defensor del Pueblo en el último informe que ha traído este Parlamento, en donde dice que encabeza la lista de ejecuciones hipotecarias de viviendas llevadas a cabo en toda España, según los datos del INE. Lo dice el Defensor del Pueblo. Y además dice una cosa muy preocupante, y es que el 17%, uno de los valores más altos del territorio nacional, de las hipotecas sobre viviendas constituidas en el periodo 13-14, han iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria en el tercer trimestre del año 2015, lo que demuestra que vamos a seguir teniendo muchos problemas. Mire, en esta situación, el problema es que, además, la Junta ha ayudado poco. Yo diría que ha sido incluso un factor generador de desahucios de vivienda por sus incumplimientos en el pago de las ayudas prometidas a la compra de vivienda, a las VPO, a los alquileres de vivienda. ¿Cuántas personas han perdido su vivienda porque ustedes no han pagado una prestación de un servicio, una prestación de una obra, un contrato de la Administración? Ya no estamos hablando solamente de ayudas a la vivienda, sino las facturas impagadas de la Junta de Andalucía. Y ahora ustedes presumen de este convenio y siempre dicen lo mismo, que son pioneros. Pero es que eso es falso, radicalmente falso. Fue una comunidad gobernada por el Partido Popular, Galicia, la que ya en el año 2013 firmaba un convenio similar. Una comunidad del Partido Popular, un convenio que lo que hace es avisar a los servicios sociales públicos, ya sean de la Junta o municipales, de que se va a producir un lanzamiento de una vivienda habitual de una familia en exclusión. ¿De verdad, señor consejero, es que ha hecho falta tanto tiempo para establecer unos protocolos de comunicación, de transparencia y de eficacia? A nosotros lo que nos preocupa de este convenio es cuál va a ser la respuesta de la Junta de Andalucía, de su consejería o de la empresa Abra, que usted preside. Porque una vez que se hayan producido todas las comunicaciones entre todas las administraciones e instituciones, ¿qué alternativa le va a ofrecer usted a esa familia? ¿Va a dotar de medios económicos para que se le pueda prestar dinero a esa familia para que puedan hacer frente a sus cuotas hipotecarias y permanezcan en su vivienda? ¿O va a facilitar préstamos a fondo perdido? ¿O le va a garantizar una vivienda de las 80.000 en el parque público de viviendas en alquileres de las que ustedes son titulares? Mire, pionero, el Gobierno de Feijóo en el año 2013 dotó 500 viviendas bloqueadas para que pudieran utilizarse con este fin. ¿Va a hacer algo similar? ¿Cómo es posible que con 80.000 viviendas, con ese número, tengan ustedes el descontrol que tienen, que no saben ni quién las habita y que con esa pasividad están impidiendo que realmente muchas familias tengan acceso a la misma? Mire, siguen siempre hablando de lo mismo, la ley del retracto, que permitirá delimitar áreas libres de desahucio, pero aquí ni siquiera se han esbozado todavía ni un texto. Y cuando hablamos de presupuesto, ustedes han dotado para esta ley una ridícula cantidad para 24 actuaciones de desahucio. Y la otra ley de la que hablan, la de la protección de los deudores hipotecarios, llevan 3 años desde que la presentaron, y todavía no se ha movido un papel, ni siquiera responden a las enmiendas de los grupos políticos. Mire,
la iniciativa política de un grupo, de un Gobierno, se demuestra con los recursos que se destinan a ello. Y, lamentablemente, en un presupuesto de 30.000 millones de euros, ustedes dedican a los desahucios, a la lucha contra los desahucios, una cantidad ridícula. Hasta el Defensor del Pueblo, en su informe, ha citado el gravísimo asunto que fue la suspensión de la orden 28 de noviembre de 2014 de ayudas de emergencia social a los desahucios, que se suspendió y después tuvo que reactivarse. En definitiva, y voy terminando, este tiene que ser el camino, la colaboración y el acuerdo antes que la confrontación. Y yo confío que este convenio dé carta de naturaleza a lo que tiene que ser la garantía de un derecho, que es el derecho a la vivienda, y que, por tanto, los jueces dispongan de herramientas para que nunca se ordene un desalojo de una vivienda de una familia en situación de exclusión sin que se le haya ofrecido una solución por parte de las administraciones competentes. Pero su problema es que han dado demasiadas vueltas. Ustedes que no han tenido modelo, pasaron de querer expropiar, lo ha dicho usted con la ley de la función social de la vivienda, querer expropiar y cobrarles un alquiler, mientras que el modelo del Partido Popular permite que los inquilinos permanezcan en sus viviendas y no tengan que pagar nada por ello. Ustedes han pasado de querer expropiar ahora a querer comprar las viviendas a los bancos. En definitiva, señor consejero, yo termino con las preguntas que le hacía antes. ¿Por qué el Partido Socialista, cuando ha gobernado, no ha acordado estas medidas con los bancos, con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué usted ha tardado 2 años en pedir a la Sareb las viviendas vacías para ponerlas a disposición de esas familias que tienen que ocupar viviendas, como decía la portavoz de Izquierda Unida? ¿Por qué ustedes no aprobaron un Fondo Social de Vivienda o por qué no han aprobado la Ley de Segunda Oportunidad que ha aprobado el Partido Popular? Yo termino ya, me quedo con lo positivo del convenio, que va a informar a las familias con dificultades en el pago de su hipoteca de las medidas del Código de Buenas Prácticas y de las leyes antidesahucio aprobadas por el Partido Popular. Yo me siento orgullosa de eso, pero quiero, señor consejero, y les exijo, y ahora les toca a ustedes, les pido que ustedes continúen y complementen todas esas medidas porque queda mucho que hacer en Andalucía. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tiene la palabra la señora Serrano. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Empezaré mi intervención recordando un poco del pasado, que algunos no lo conocen, pero a otros parece que se le olvidó. La Ley del Suelo de 1998, o Ley Rato, fue la que determinó en España el mayor boom inmobiliario de todos los tiempos, creando posteriormente la conocida burbuja inmobiliaria. La citada ley declaraba todo el suelo del territorio nacional susceptible de urbanización, con la excepción de los espacios protegidos, que también admitían excepciones. Claro, también podían admitirse excepciones. En poco tiempo, en 20 años, se construyeron en España más viviendas que en toda su historia. Esta ley y otras de dicha etapa llevaron a una situación de grave crisis a la economía española, derivada en gran parte de las consecuencias de la pasada situación de exceso de oferta en el mercado inmobiliario y de la crisis internacional. En esta última legislatura del Partido Popular han aumentado las desigualdades en nuestro país por las políticas neoliberales del Gobierno del señor Rajoy, que ha generado situaciones de exclusión social, pobreza y, en el mejor de los casos, de gran dificultad para muchos de los ciudadanos que contrajeron préstamos fundamentalmente con garantías hipotecarias, en la etapa previa de bonanza y de crecimiento económico. Los recortes en las rentas se vieron muy dañados en el bienio 2012-2013, donde la economía no solo sufrió la segunda recesión del lustro, sino que además tuvo que encajar la devaluación salarial más intensa, debida como consecuencia del ajuste presupuestario y de la reforma laboral. Mire, señoría, un desahucio no es un desastre natural. Detrás hay actuaciones que lo permiten, que lo permitieron, y un comportamiento de la banca que va más allá de las cláusulas abusivas.
Todo el negocio hipotecario ha sido, como mínimo, un poco engañoso, que saltó con la crisis, cuando la gente se queda sin trabajo y vio lo que había firmado. Señorías del PP, pues de verdad que pueden seguir desde vuestra bancada criticando y demonizando todas las políticas del Gobierno andaluz, pero me parece a mí que no es bueno para ustedes y, por supuesto, tampoco para los ciudadanos andaluces que están sufriendo en estos momentos. Por favor, si sois tan amable, ¿podría seguir? Pero miren, señorías, el Gobierno de Mariano Rajoy, en noviembre de 2012, un año después de ganar las elecciones, aprobó vía decreto ley una serie de medidas de urgencia para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Unas medidas, señora Martínez, que según el ministro de Economía, el señor de Guindos, iba a beneficiar a 600.000 familias y solo se acogieron 1.500 hogares, porque estaba diseñado para ayudar al sistema financiero y no a las familias en situación de riesgo. 4 años después de aquellas primeras intenciones de reforma, el drama de los desahucios sigue en España igual de candente, y esas son vuestras políticas de esta legislatura en el Gobierno de la Nación, señores del Partido Popular de Andalucía. Y hoy, en la prensa, hemos leído que Ana Botella vendió 3.000 pisos públicos a fondo buitre de forma ilegal. Ana Botella, 3.000. Eran pisos con calificación de vivienda protegida y tras la venta, la nueva empresa gestora de la vivienda aplicó mensualidades más elevadas. Entonces, lo que provocó fue impagos y posteriores desahucios. Así que fíjense cómo vamos. Señorías, desde el Grupo Socialista pensamos que la política de vivienda es mucho más eficaz en tanto sea mayor la participación de todas las administraciones e instituciones involucradas en ella. En el marco de competencias que nos movemos, el Gobierno andaluz solo puede abordar las políticas de vivienda con la participación de todos. Pero tenemos que tener en cuenta, señora Martínez, que el Gobierno de la Nación marca las políticas económicas. Eso está muy claro. Como ha dicho el señor consejero, la presidenta de la Junta de Andalucía, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias han suscrito el 1 de marzo un convenio de colaboración sobre ejecuciones hipotecarias y desahucio. Convenio de colaboración y ejecuciones hipotecarias y desahucio que tiene por objetivo abordar de manera coordinada el problema de muchos ciudadanos que se encuentran inmersos en un procedimiento de desalojo de su vivienda, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias. Desde el Grupo Socialista, señor consejero, seguiremos apoyando e impulsando estos acuerdos que permitirán que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Seguiremos apoyando las actuaciones como las llevadas a cabo por el Gobierno andaluz en alquiler para familias desahuciadas o pendientes de un proceso de ejecución hipotecaria. El objetivo es que las familias desahuciadas, por no poder pagar su hipoteca, que se encuentran en situación de emergencia y sin alternativa habitacional y empobrecidas por la crisis y el desempleo, no se queden en la calle. Apoyamos desde el Grupo Socialista las iniciativas de negociación entre la Consejería de Fomento y la Sareb para firmar convenios de colaboración para permitir destinar durante un tiempo determinado parte de su vivienda para alquiler social o alojamiento de personas en circunstancias especiales. Hemos apoyado desde el Grupo Socialista la Ley de Retracto en Desahucios de Vivienda, por la cual la Junta de Andalucía podrá ejercer el derecho de compra preferente sobre vivienda o edificios que sean objeto de ejecución hipotecaria o de compensación y pago de deuda con garantía hipotecaria. Señorías, con la figura del retracto tenemos como principal objetivo la obtención de viviendas para el alquiler social.
con el fin de dar una solución a las familias que hayan sido privadas de su casa como consecuencia de un proceso de desahucio, y la Ley de Protección de los Derechos a las Personas Consumidoras y Usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre vivienda, que crea nuevos instrumentos de arbitraje y protección para evitar graves situaciones de emergencia social. Se han puesto en marcha igualmente medidas de ayuda a los inquilinos residentes en el parque público que, como consecuencia de la crisis, han visto mermados sus ingresos. Además, todas estas medidas se verán potenciadas en el marco del nuevo Plan Andaluz de la Vivienda, que tendrá entre sus prioridades evitar que cualquier ciudadano pueda perder su casa. Andalucía cuenta con la legislación más avanzada de España para garantizar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna. La Comunidad Andaluza fue pionera en 2013 con la Ley de Función Social de la Vivienda, que considera el acceso a la vivienda como un derecho social. Y tendremos pronto el nuevo plan de vivienda, lo tendremos en esta primavera, y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, con una dotación de 700 millones de euros. Desde el Gobierno socialista vamos a seguir haciendo todo lo que tengamos en nuestras manos para concienciar de este drama real y diario, apoyando al Gobierno andaluz en todas estas actuaciones, que es imprescindible que seamos conscientes en el día a día de los casos que puedan ir sucediéndose, como una forma imprescindible de concienciar del espanto que algunos se empeñan en seguir provocando, ignorando que las políticas de austeridad condenan al sufrimiento, a la exclusión social y, en ocasiones, a las situaciones más lamentables. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora Serrano. Cierra la comparecencia el consejero de Fomento y Vivienda, señor López García. Señoría, tiene la palabra. Su señoría tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente yo, en primer lugar, después de oír a todos los grupos, coincidencia parece unánime entre lo positivo de la medida, de lo cual me alegro. Yo sé que es naturalmente insuficiente lo que se está haciendo y, por tanto, hay que hacer muchas más cosas. Hay que hacer muchas más cosas y la política de vivienda, como todo, es mejorable. Pero también es mejorable, señora Martínez, la política económica que deje de centrifugar desigualdad en este país, y eso tiene una paternidad, que es el Gobierno del Partido Popular, y es mejorable la capacidad recaudatoria del Estado, con esa fuga que hay de piratas de cuello blanco, los paraísos fiscales, y debía ser el Gobierno el que hiciera la política más beligerante y más agresiva para llevar más recursos a las arcas públicas con los que proteger políticas sociales, incluida esta, y podía ser también otra política la que se hiciera, porque ustedes lo que han hecho ha sido generar una enorme hemorragia, ¿verdad? Una enorme hemorragia en términos de desigualdad, y pretenden paliarla con una tirita en una fecha de la que usted se siente muy orgullosa, que no está mal, pero sepan ustedes cuáles son las dimensiones de los hechos. La señora, iré después a algunas de las preguntas que usted hacía, le contestaré, no se preocupe, pero empezaré por orden de intervención con la señora Nieto, que yo me alegro que coincida con que efectivamente el paso es positivo. Yo sé que manifiestamente insuficiente. Y estoy de acuerdo con usted también en que es moralmente inaceptable que realmente no seamos capaces como sociedad, porque es un fracaso del conjunto de la sociedad, que no seamos capaces que ese derecho humano constitucional estatutario realmente sea la preservación en la vida real, que evite que nadie esté fuera de un techo. Pero sin rehuir el debate, yo lo que quiero es hacer una llamada simplemente a la sensatez desde el punto de vista de las capacidades y de las palancas y los resortes que este Gobierno tiene para luchar contra eso. Y créanme que las estamos utilizando en todas sus medidas económicas y legislativas, algunas de las cuales ya se encargó. Usted ha hecho referencia a la Ley de la Función Social de la Vivienda, que fue de la legislatura anterior, de la que nos sentimos orgullosos. Yo no sé si el Partido Popular se siente tan orgulloso de haber recurrido al Tribunal Constitucional y haber impedido que eso sea una medida efectiva para la lucha contra los desahucios en Andalucía, ¿verdad? Pero, ciertamente, lo que tenemos que hacer es ser capaces de aquel que tiene las potestades, y es el Gobierno de la Nación, y es el Parlamento Nacional, quien tiene que legislar sobre determinadas capacidades.
Y la modificación, efectivamente, de la ley de segunda oportunidad, nosotros la hemos planteado como partido. Lo que no queremos es equivocar a los ciudadanos generando expectativas falsas pensando que eso es un debate que se tiene que sustanciar aquí. Lo podemos tener. No tendrá ninguna efectividad si no se produce en el Congreso de los Diputados y es algo que obliga al Gobierno de la Nación a hacer el tránsito por ese camino. Igual que la modificación de la ley hipotecaria, de la que también se ha hecho referencia por parte de Ciudadanos, con la que también estamos de acuerdo, y otra serie de medidas que efectivamente pueden mejorar las cosas, sin ninguna duda, o la aplicación automática por parte de la entidad financiera de las cláusulas que han sido declaradas abusivas por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Naturalmente que estamos de acuerdo con eso. Y serían pasos sustantivos unidos al cambio de la política económica que dejara de centrifugar desigualdad para cambiar un estado de cosas. Pero coloquemos exactamente el debate en aquellos que tienen la capacidad para modificar determinados caminos. Y cuando yo creo que en eso yo coincido con la señora Nieto, porque efectivamente creo que no estamos muy lejos y hemos compartido como responsabilidades en el Gobierno en la anterior legislatura en una determinada dirección. Y créame, señora Nieto, no estamos en la equidistancia. Estamos al lado de la gente que más sufre. Estamos al lado de cualquier persona que tenga ese riesgo de sufrir la amenaza de un desahucio o de una ejecución hipotecaria. Y lo estamos haciendo intentando tocar todas las teclas, todas las que sean útiles. Por el señor Gil de los Santos hace una apelación, yo creo que equivocando nuevamente el tiro, ¿verdad? Dirigiendo una demanda al Parlamento de Andalucía, al Gobierno de Andalucía, cuando realmente no tiene esas capacidades. Entonces, coloque usted tiene una oportunidad ahora de facilitar que haya un Gobierno en España que cambie ese estado de cosas. Háganlo allí, será mucho más efectivo políticamente que lo hagan allí, que no vengan aquí a pedir que el Gobierno de Andalucía acabe tomando medidas que usted sabe que no están en el ámbito de sus competencias. Seamos en esto serios. No acabemos generando expectativas falsas y confundiendo a los ciudadanos, porque yo creo que ese es un mal camino. Ese es un mal camino. Yo creo que además, no solo lo que yo le pueda decir, sino algunos de los que son ilustres representantes de su partido, que hoy gobiernan instituciones, que dijeron cosas en ese afán romántico, si se quiere, de asaltar al cielo. Hoy están diciendo, la señora Colau decía hace poco que si ella, no sabía que era tan complicado llegar a cumplir determinados compromisos porque las limitaciones que la ley impone, las trabas administrativas, hacen muy difícil el cumplimiento de las cosas. O el alcalde de Cádiz, que hace pocos días, en una discusión con ciudadanos que tenían una expectativa, que yo creo que se habían creído honestamente lo que el alcalde había dicho en campaña, ¿verdad?, pues le estaban reprochando por qué no hacía determinadas cosas y decía, lo que no vais a poder alcanzar es que yo cometa una ilegalidad o un delito, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese principio de realismo en la política hay que tenerlo. ¿Significa que las normas no se pueden cambiar? Por supuesto que se pueden cambiar. Para eso estamos en la política. Para intentar cambiar normas injustas. Para intentar cambiar, como decía la señora Nieto, cosas que son moralmente inaceptables. Pero hagámoslo como se hacen estas cosas en democracia. Generando los suficientes consensos, apelando a aquel que tiene potestad para hacerlo, y ahí tendremos un camino que sea un camino sólido, no un camino que acabe generando falsas expectativas y al final las acabe frustrando. La señora Martínez plantea que le conteste algunas preguntas. Y yo con mucho gusto le voy a contestar algunas de las preguntas y algunos de los interrogantes que plantea la señora Martínez. Mire usted habla y dice, hablar y hacer. De eso se trata, de hablar y de hacer. Pero este Gobierno está haciendo dentro de sus capacidades y de sus potestades. Y está tomando acciones positivas, llevando las capacidades al límite. Yo sé que todavía no es suficiente, sin ninguna duda, pero no tenga usted ninguna duda de que estamos al lado de la gente que tiene problemas realmente, porque son gente que está en el ámbito social más vulnerable, sobre el que ustedes, por mucho que invoquen, demuestran con los hechos que no tienen ninguna sensibilidad social. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hacía referencia hace unos minutos a una información que casualmente sale hoy, ¿verdad?, de la Cámara de Cuentas, de la Comunidad de Madrid. Y en esa Cámara de Cuentas, aparece algo que no es novedoso. Lo que sí acaba reiterando es que ustedes toman una decisión política. Hombre, lo toman, además, no en un municipio irrelevante,
en el buque insignia del municipalismo en España, que es la capital del Estado, gobernada por el Partido Popular. ¿Y qué deciden? Pues deciden que hay que hacer caja. Y hay que hacer caja con patrimonio público vinculado a la respuesta a necesidades sociales, que les importó poco, ¿verdad? Con compromisos, además, de opciones alquiler con opción a compra que tenían esos vecinos, que acaban ignorándolo radicalmente y que deciden liquidarlo. Eso es lo gravísimo, esa decisión. Por lo tanto, a partir de ahí decir que tienen sensibilidad social en esta materia, es muy difícil que lo sostengan como partido, porque, insisto, no es irrelevante lo que hace el principal municipio que gobernaba en España, que es el Ayuntamiento de Madrid. Y venden 6.844 inmuebles. Y dentro de uno de los programas, 1.800 de viviendas para jóvenes y de familias con recursos limitados. Y además utilizan un procedimiento que todavía agrava más la situación. Lo hacen sin concurrencia, sin información pública, sin transparencia, transmitiendo información privilegiada a determinados operadores. Hombre, yo le escucho con mucha atención. Estoy dispuesto a tomar nota de las propuestas constructivas que hagan, pero de ahí a que se consideren autorizados a impartir doctrina con la ejecutoria que tienen a su espalda como partido político, pues hasta ahí ya no llegamos. Hasta ahí ya no llegamos. ¿Las consecuencias cuáles han sido? Pues las consecuencias han sido que, además de invocar y engañar a las familias diciendo que no le iban a subir el alquiler, se produjo un incremento del 43% en los alquileres, lo que ha llevado a muchas familias a no poder pagarlo y, consecuentemente, a estar en un proceso de desahucio. ¿Se sienten autorizados para dar doctrina? Claro, conteste a esto. Usted me hace preguntas y yo se las contesto. Seguramente no es la dirección que usted esperaba, pero estas son las preguntas y estas son parte de la respuesta. Y le voy a decir otra cosa. Mire usted, un solo caso de desahucio en Andalucía, y por eso estamos trabajando, sabiendo nuestras limitaciones, buscando espacios de consenso con todos. Yo le hacía referencia antes, un poder del Estado del Poder Judicial. ¿Se tiene que sentir ajeno a esto? No. Usted dice que es un convenio más. Bueno, tome nota de lo que pase en los próximos meses. Acabarán las comunidades autónomas tomando como referencia, no son palabras mías, son de miembros del Consejo General del Poder Judicial, tomando como referencia el convenio que se ha firmado en Andalucía para aplicarlo en el resto de las comunidades autónomas de España. Pero le pediré algo más. Se lo pido a usted, se lo pido al señor Gil de los Santos. Hagamos al menos un debate honesto en relación con el análisis de los datos. Porque no lo digo en términos de quitarle gravedad a lo que representa en problema social. Ya se lo he dicho, un solo desahucio. Y esto es lo que está moviendo al Gobierno, adentro de sus potestades y sus capacidades, modificar normas, plantear iniciativas legislativas, incrementar recursos, pero, hombre, sobre datos reales. Si usted se empeña en trasladar que Andalucía es el peor sitio del mundo, porque ese es un apriorismo que tienen establecido, porque yo no sé si el Partido Popular acaba teniendo en su comportamiento de forma general que cuanto peor para Andalucía, mejor para ellos, no acaben ustedes torciendo y torturando los datos. La tortura no está autorizada, está penada, ¿verdad? No acaben torturando los datos para que canten lo que no pueden cantar. Los datos son los que son, y le insisto, no quiero quitarle gravedad. Datos del Consejo General del Poder Judicial, que usted sabe que no están desagregados. Cuando hablamos de lanzamientos, 10.694 producidos en Andalucía en el último año, datos del Consejo, no míos, ¿verdad? Ahí están metidos oficinas, locales comerciales, garajes, fincas rústicas, solares, viviendas de segunda residencia, viviendas propiedad de personas jurídicas y viviendas principales de familias en situación vulnerable, ciertamente. Pero no es el dato el que engloba la totalidad. Y mi preocupación, aparte de que el resto de los datos que afectan a otras circunstancias, solares o casas o fincas rústicas, que supongan un problema económico, la preocupación cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de la preocupación que afecta a familias vulnerables. Ese es el sitio de la sensibilidad social que está teniendo este Gobierno para actuar y tratar de evitar que una sola familia se encuentre en la calle. Y esos datos, estando desagregados, representan el 15,9% del total nacional. Usted sabe que la población andaluza en el conjunto de España es el 18%. Por tanto, no estamos en el peor de los escenarios. Por delante
está Cataluña con el 23,1% del porcentaje y tiene una población del 16%, y no me consuela, insisto, en datos desagregados, y en incidencia relativa. Los datos en ejecución representan en Andalucía 1,27 lanzamientos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que es 1,45. Y hay 9 comunidades autónomas que están por delante de Andalucía. ¿Le quiero quitar gravedad al problema? No, pero, hombre, diga usted los datos tal cual son. Porque tenemos que tener, cuando hablamos de temas que tienen una enorme trascendencia en términos de sensibilidad social como este, todos tenemos que obligarnos a tener un debate suficientemente sensato, honesto y sereno. Insisto, no para quitarle gravedad a las cosas, sino para retratar al menos la intervención tal cual está planteado. Además, hay otro dato que no sé si usted conoce, o si conoce deliberadamente lo ignora porque no le interesa manejarlo. El 32,9% de las ejecuciones hipotecarias, no todas, sabe usted, que acaban en desahucio, en lanzamiento, de todas las iniciativas de ejecuciones hipotecarias acaban en lanzamiento. Cuando hablamos de Andalucía, el 32,9%. ¿Sabe usted cuántas acaban en España? El 42,9%. ¿Nos consuela? No. Pero hombre, no se empeñe usted en seguir retratando que este es el lugar que tiene una incidencia más grave del conjunto de España por las políticas del gobierno. ¿Lo puede usted atribuir a qué? Pues atribúyalo a lo que quiera. ¿Podría tener algo que ver con la iniciativa del gobierno, no era yo el titular de la consejería, ¿verdad?, la anterior legislatura, de la puesta en marcha de la Oficina de Defensa de la Vivienda en Andalucía? Pues a lo mejor tiene que ver con eso. El hecho estadístico es ese. Y se lo reitero no para quitarle gravedad a la situación, sino para que seamos capaces de tener un acercamiento mínimamente honesto con la realidad, porque si no, difícilmente acabaremos encontrando puntos de acuerdo. Y mire usted, yo sé que es mejorable la política de vivienda, se lo decía antes, pero este Gobierno ha tomado medidas como la que le he señalado antes de la función social de la vivienda, que ustedes recurren al Constitucional, que, por cierto, ahora el Gobierno vasco está haciendo algo similar y ya han anunciado el Gobierno en funciones que también va a recurrir. La Ley de Protección de los Consumidores Hipotecarios, la Ley del Retrato, que traeremos dentro de poco a este Parlamento, el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda que te le he señalado, la orden de ayudas al alquiler a familias que han sufrido un desahucio, que también le relaté en la primera intervención, y otras ayudas también desembolsadas a familias vulnerables en situación de riesgo. Dígame, señora Martínez, ¿en qué comunidad autónoma donde haya gobernado el Partido Popular se ha impulsado un conjunto de medidas similares? Se lo diré yo. En ninguna. En ninguna. Y, por tanto, bueno, está bien que hagan un análisis crítico. Yo creo que la oposición tiene que estar en eso, en analizar, criticar y corregir al Gobierno. Pero yo le agradecería más que hiciera propuestas constructivas que permitieran, dentro de las potestades y las capacidades de este Gobierno, actuar y mejorar la ejecutoria de lo que estamos haciendo. Y sobre todo, que fuesen capaces, si tan preocupados están de este tema, de allá donde tienen responsabilidad, donde la han tenido, no impide que en esta legislatura que acaba de empezar, ojalá haya gobierno dentro de pocas semanas, haya acuerdo general del conjunto de los partidos para que efectivamente esa situación moralmente inaceptable de que una familia pueda perder la vivienda se pueda resolver. Y además de cambiar la política económica y de dejar de centrifugar desigualdad, acaben estableciendo que lo pueden hacer, igual que estamos planteando aquí una ley de retracto, un sistema general que permita la compra de ejercicio de retractos por la Administración pública en el conjunto del Estado. Lo podrían hacer. O se podría reformar la ley de segunda oportunidad, que permite un aplazamiento, una reestructuración y una quita de la deuda eventualmente, con mediación y garantías públicas, o la eliminación automática, a la que también se han negado por parte de la entidad financiera, de las cláusulas declaradas abusivas por parte de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, o también mantener planes plurianuales de vivienda protegida que también se encargaron de liquidar en el año 2012. En ese camino podríamos encontrar un acuerdo global
del conjunto de las fuerzas políticas para darle, yo creo que la estatura moral que necesita una sociedad que tiene que impedir por todos los medios que una familia acabe encontrándose en la calle. Este Gobierno está, en el ámbito de sus capacidades y de sus potestades, actuando con todas las herramientas. Y como partido que sostiene al Gobierno, estamos, lógicamente, invocando que quien tiene otra palanca, otros resortes con más capacidad, para conformar mayorías que permitan cambiar la legislación, lo hagamos. En ese camino nos encontraremos, señor Martínez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero.